Tal vez sea hoy uno de los días más importantes para el país y otro será el día de las elecciones, a ver qué resultado arroja. Y digo que será uno de los días más importantes porque tenemos nuevo fiscal general del Estado. ¿Qué pasó con el anterior? No, con el anterior al anterior. ¿Dónde está? ¿Tiene prisión domiciliaria? ¿En qué estado está? ¿Qué va a pasar con esta fiscal saliente general del Estado? Muchas carpetas cajoneadas, muchas cosas extrañas, así que a lo mejor es el comienzo de un cambio real que necesitamos en el país, como muchos otros cambios que necesitamos. Así que, como siempre te digo, agudiza tus sentidos, prepárate, porque ya estamos en la carrera final, en la recta final prácticamente para estas elecciones. Muchas cosas hemos escuchado, muchas metidas de pata. Se acabó el discurso, ya no saben qué decir los candidatos, ya no saben hasta dónde tienen que llegar, tienen que volver a repetir, tienen que hacer un repaso, tienen que utilizar su memoria para no meter la pata. ¿Está saliendo lo que de verdad piensan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se les acabó el discurso o realmente algunos sacan como son de verdad? Arrancamos. Bueno, se acabó, no se acabó el discurso, tenemos mucho que escuchar todavía, a pesar de todo, mucho que escuchar. Saludamos al compañero José Antonio Morales. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches en sus casas, en su televisión, en su ordenador, en su tablet, en su teléfono, por donde nos estén viendo. Y a nuestro primer invitado hoy, el senador Salim Busarqui. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Bien, Luis, gracias por la invitación. También a José Antonio. José Antonio, sí. Bueno. De repente medio que hay muchos José María, José Luis, José de todo. Bueno. Lo malo abunda. No. Senador. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Gracias porque siempre aceptás, siempre que podés, reorganizás tu agenda. Y yo valoro muchísimo, no me voy a cansar de decirlo, las personas que repetan los programas. Más allá si nos caemos bien o no nos caemos mal, porque lo que a mí me importa es que la audiencia, los que están del otro lado, escuchen y analicen lo que están escuchando. Entonces, gracias porque siempre estás. Si pudiéramos hacer un análisis de la primera vez que viniste, no me acuerdo si fue ya en el 21 que arrancamos, el 22. Antes de la pandemia fue. Antes de la pandemia. Sí. ¿Cómo...? Fue por un programa sobre un debate muy duro que hubo sobre el tema de la ley de protección para los animales. Tú estás muy metido también en eso, ¿verdad? En los animales, sos animalero Sí, también. Sí, o sea, bueno, no quiero decir bastante, ¿verdad? Pero sí. Bueno, animalero, vale que querés. Sí, siempre estuvimos acompañando los derechos de los animales en general. Y bueno, siempre estamos por ahí compartiendo con todos, con bueno, diferentes ¿sabes qué? organizaciones. Eso que dijiste, que no sos un animalero en extremo, pero te gustan los animales, sin embargo, le has dedicado tiempo y tu trabajo en el Senado para apoyarnos en muchas cosas. Así que te felicito también por eso, porque no es que pones a alguno en una balanza y piensan esto no importa, esto es minoritario. ¿Cómo estás viviendo este último año y medio, Salim? ¿Cómo estás viendo todo este panorama político, estos cambios, tantas designaciones, no designaciones, todo lo que está pasando? Tantas cosas quiero saber. Tuviste muchos rifirrafes estos últimos días también, ¿eh? Sí. Bueno, estamos en pleno proceso electoral. Se quedan un mes y medio, poco más, menos, no sé. Y creo que la campaña recién comienza ahora. Yo creo que básicamente hay tres públicos. Uno definido la ANR, otro prácticamente definido la oposición. Y hay un 35% a 40%, dependiendo de la zona, de gente que no está en el día a día de la política. Y ese grupo, que no es un grupo homogéneo, sino que es un grupo bastante diverso, entre ellos justamente los animaleros, están otros sectores que están en las cooperativas, son diversos grupos. Ese grupo bastante diverso es el grupo que va a definir quién va a ser el próximo presidente de la República del Paraguay. ¿Y vos crees que ese grupo que va a definir, en base a qué va a tomar esa decisión, Salim? En base a cuestiones concretas. Y voy a hacer un poco de un análisis. A mí me encanta la consultoría política. Hice algunas maestrías, investigaciones.
En Paraguay se sigue haciendo la política muy tradicional, publicidad tradicional, las vallas, los carteles, los mitines, las concentraciones, todo bien. Pero toda la gente que va a las reuniones políticas y a los mitines son gente que están en el mundo de la política. Vos podés hacer una concentración de 20, de 30 mil, 50 mil, 100 mil, pero eso no mueve el tablero. Y ese ciudadano que define la elección, generalmente, el ciudadano que no está en los temas políticos del día a día. Con suerte te dice, no sabía, va a haber elección, a ver quiénes son los candidatos. Increíble, bueno, pero es así, bueno. Entonces, hay gente que literalmente le quita el sueño. ¿Cómo va a hacer para poder estudiar en la universidad? Ese es un tema así bien concreto, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el sistema de becas que no funciona en el Paraguay, aparte de los privilegios y que los concursos no son transparentes, no sirve. ¿Por qué? Y no sirve porque, aunque a algunos se le dé, y si es de familia muy pobre, muy humilde, no le alcanza, tiene que pagar el alquiler, libros, computadoras, tiene que comer, vivir, y bueno, y al final empiezan y dejan. Entonces, ese grupo, por ejemplo, de jóvenes o de padres que le quita el sueño literalmente, necesitan un programa de financiamiento integral para la educación. Yo por lo menos que propongo y estamos trabajando en esa línea en la concertación, cuando yo hablo de financiar integralmente la educación, hablo de carreras que tengan salida laboral. ¿Qué hacen muchas universidades? No digo todas, hacen publicidad engañosa. Y la gente vende hasta lo que no tiene y consiguen el cartón, el título, y el título está colgado por la pared y no laburan. Y tenés, no tiene salida. No tiene salida. Y tenés miles de abogados hoy en día, yo por ejemplo soy abogado, miles de abogados no tienen laburo. Entonces yo le digo a la gente, no hace falta que todos vistamos de traje y corbata para tener un laburo, ¿verdad? Un buen técnico en refrigeración o se te descompuso el termocalefón, para que encuentres, hermano querido, es una odisea. Pero viene un tipo que es bueno, aprieta 2, 3 botones y te dice 500.000 en un sácate, ¿verdad? Entonces yo digo, hay que financiar carreras cortas, carreras técnicas, sí. Crear un fondo común de eso. Yo no hablo de regalar. El que empieza a laburar repone lo que el Estado le financió y creamos un fondo común, un fondo rotativo para que otros jóvenes puedan estudiar. Eso es financiar la educación, para generar empleo. Y después el otro joven, el profesional, sea hombre, mujer, joven, lo que sea, después si quiere estudiar otra carrera, bueno, eso ya queda a su cargo. Pero creo que por ahí pasa. Ese es un público así concreto. Y podemos ir tocando un montón de temas. Sí, porque yo te preguntaba esto. Sí. No, perdón, una preguntita. Uno de los puntos polémicos de las campañas, en este caso hablamos de educación, recuerdo que Efraín Alegre comentó que se iba a proponer eliminar el examen de acceso a la universidad. No sé cómo quedó esto, porque luego sé que hizo otras declaraciones, pero no sé si esa propuesta sigue firme. Yo creo que en toda esta campaña hubo confusiones y justamente el sábado vamos a tener una reunión de todos los candidatos, concejales, diputados, gobernadores, senadores, para bajar una línea de comunicación y aclarar varias cuestiones. Porque cuando uno de repente lanza una propuesta, algunos entienden de una forma, otros entienden de otra forma, otros comunican de otra forma, y por supuesto que no estás jugando en una cancha donde juega solo el partido. Tenés los adversarios que se van a encargar en tergiversar. Él habló de la flexibilización en el ingreso, porque desde el ingreso es muy complicado. Es distinto que eliminar. Los aranceles son muy elevados. Ahora, eliminar, no. O sea, no puede ser que no haya ingresos. O sea, tiene que haber un mínimo requisito para que uno pueda ingresar. O sea, tampoco la estupidez de decir, todo el mundo va a entrar, ya está. O sea, no, tampoco eso. Claro, yo me asusté cuando dijo eliminar, dije, ahora que cualquiera puede, con beca, sin beca, cualquiera puede estudiar. No, por ejemplo también, referente a educación, nosotros hemos planteado
terminar con los grandes negociados en materia de la provisión de alimentos, ¿verdad? Intendentes, gobernadores y el famoso almuerzo escolar que no llega a muchas escuelas. Ahora mismo yo tengo la denuncia de un montón de escuelas que no reciben el almuerzo. Primero por mal manejo administrativo, segundo, primero por la sobrefacturación excesiva. Y bueno, nosotros pensamos que sería mejor hacer una especie de bono, ¿verdad?, para que ese padre o esa madre de familia pueda ir a adquirir de la despensa o del almacén o lo que sea, pero bien definido, estos productos que tengan el condimento y la calidad nutricional para el niño o la niña, ¿verdad? Porque hoy en día esto es un negociado y no llega y se maneja muy mal. Pero, pregunto, trasladamos la responsabilidad a los padres y sabemos que hay muchos padres que no están porque no han recibido educación, no han recibido... Yo entiendo que hay ese debate, ¿no? Bueno, los padres o lo que se tenga... y mantener ese esquema, luchar contra... Yo quiero decirte que están las cooperadoras escolares, en primer lugar en todas las escuelas. Hoy en día, si vos querés controlar, tenés la tecnología disponible y los medios disponibles para poder controlar efectivamente. O sea, no vas a dar dinero para que vayan a comprar, no sé, cerveza o lo que sea. O sea, bien regulado es una alternativa y creo que podemos ampliar la cantidad de beneficiarios, ¿verdad? Lo que nosotros queremos cortar es esa intermediación, por lo menos es también mi punto de vista. Cuando decís nosotros, ¿quiénes son nosotros? Porque yo estoy hablando cuando nosotros, estoy hablando en este caso la concertación. Y sí, pues yo tengo un pequeño gran lío con el tema de la concertación, porque no sé quién está, quién no está. No sé quién, uno tiene una idea, otro defiende la tierra, el otro no quiere que la tierra tiene que ser de todos. Por eso el sábado la reunión, ¿no? No, pero bueno, pero ¿cuándo va a llegar? Luego algunos dicen que yo estoy en contra de la concertación. No estoy en contra de la concertación, quiero tenerlo claro yo para poder transmitir claras las cosas. Bueno, yo estoy justamente por eso acá. Me podés preguntar pero es que todas las dudas que tengas. No sé si ahora Euclides entra con ustedes, si se decidió, si viene el Lugo y entra también, y Lugo decide que va a estar con Efraín. Hay un lío enorme. Y eso es lo bueno de la concertación. ¿Qué es lo bueno? A ver. Te voy a decir por qué. A ver. Porque hay diversidad. Nosotros no creemos en el unicato, el único líder, en que no se pueda disentir. Dentro de la concertación hay sectores muy diversos. Algunos son más de centro, algunos un poco más de izquierda, otros un poco más de derecha. Claro que hay divergencias. Y ese no es el problema. El problema es cuando tenés un gobierno que no hace absolutamente nada y tenés un partido de gobierno que sinceramente está empobreciendo el Paraguay hasta el extremo de que no hay medicamentos en los hospitales, no hay absolutamente nada. Vos podés hacer una visita a cualquier centro de salud, puesto de salud, lo mínimo no hay medicamentos. Nuestros compatriotas tienen que ir a la Argentina en busca de salud pública. Eso es una vergüenza. Ahora, la concertación, por encima de la diversidad y las diferencias que pueden haber, sí hay puntos comunes en lo que estamos de acuerdo. Y no hace falta que estemos de acuerdo en todo, pero hay cuestiones centrales. Por ejemplo, la que nosotros insistimos bastante, y desde un comienzo, el tema de bajar el costo de la energía para el pueblo paraguayo. Qué lío, madre mía. Y tuvo que salir el propio presidente de la República, no hace mucho, a darnos la razón y decir, se puede bajar el costo de la energía para la gente. Y te digo más, te voy a dar ejemplos así concretos. De cada 100.000 guaraníes hoy día que vos pagás en tu factura la ANDE te roba 30.000 guaraníes directamente. Y yo lo digo con propiedad. La pérdida de la ANDE, no estamos hablando todavía de la tarifa. ¿Por qué dice robo? Es un robo. Porque la ANDE supuestamente dice que la pérdida técnica es entre el 30 y 40%, y no es pérdida técnica, es robo de energía. Hay gente con mucho dinero que no paga, los amigos que no pagan, y bueno, estás pagando vos, amigos que no pagan lo que tienen que pagar. Deben miles. Entonces es un gran negociado el tema de la energía, ¿verdad? Ahora, cuando yo digo que se puede bajar el costo de la energía, se puede bajar porque la deuda se pagó todo, y la deuda representaba
62% del costo de la generación. Brasil, en el gobierno de Bolsonaro, que ya fue, bajó 2 veces con energía paraguaya. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos usar la energía para que las cocinas sean eléctricas y no a gas? Y no depender de derivados del petróleo. Bajamos el costo de vida de la gente. ¿Por qué no bajamos el costo de la energía para el microempresario, el que genera empleo, que tiene la pequeña panadería, el pequeño aserradero, no sé, lo que sea, ¿verdad? Porque hay gente que vive para pagar su factura de su ande y por eso tienen que descontratar mano de obra. Por eso nosotros le llamamos a ese proyecto, por ejemplo, canje energía por empleo. Si se puede, se puede. Y lo vamos a hacer. Me parece que hoy estás como evadiendo mi pregunta, alguna de mis preguntas. No sé si es mi sensación. Pero preguntame directamente. No, te estoy preguntando ciertas cosas y no sé. Vos hablaste en general, pero no me preguntaste directamente. Te voy a decir una cosa. Sí. Papá decía que tocar el violín. Sí. Y por el momento me estás dando un concierto. Sí, un concierto. Está bien, porque estás centrado en tu campaña. Pero quiero saber qué va a pasar con Lugo, cuál es tu intención. Quiero saber qué va a pasar, si va a apoyar a Efraín. Quiero saber cuál es tu palpito de un líder. Lo de Lugo se está recuperando y bueno, gracias a Dios, digo, ¿verdad? Un colega, un amigo también, ¿verdad? Lugo va a apoyarle a Efraín Alegre, sin lugar a dudas. Clarísimo, porque Kencho nos dijo en radio otra cosa el otro día. Kencho, con todo respeto, dijo que le dijo. Lo importante es... En otra época. Cuándo le habrá dicho... Y lo importante es ver Lugo con quién sale en la foto y a quién le recibe. Le recibió a Efraín, estuvimos hablando, ¿verdad? Entonces, Lugo es una persona bastante inteligente en ese sentido y él va a... No es que va, Fernando Lugo apoya la concertación. ¿O no te convence? No, está bien, lo que pasa es que todo se ha rodeado de un halo tan raro de misterio. Yo todavía no me repongo en este salón cuando la señora Esperanza, la senadora Esperanza Martínez me dijo en esa silla que la prensa éramos morbosos por preguntar, así utilizó la palabra. No, pues está bien. No es morbosidad, es un actor político importantísimo, un líder nato. Héctor Luis Rubín, es que la prensa debe ser así. Pero no, es morbosidad salir en esa... Es que debe ser en el sentido, no en el sentido de preguntar, investigar, ser un poco inquisitivo. Que la propia población se merece saber el estado de su líder y saber realmente a quién va a apoyar, porque eso va a definir mucho. Claro que sí, por supuesto. Porque aparte... Yo estoy de acuerdo contigo y yo haría la misma cosa. Porque imagínate si vos te vas a sentar a preguntarme todo lo que yo quiero. Y como yo quiero, pues bien, hagan un programa exclusivo para mí, no me llaman. Pero es que yo no tengo nada que ver con, o sea, no tengo nada en contra de Lugo, pero sí tengo ganas de saber qué va a pasar en este país que todos queremos, que todos adoramos. Claro. Y queremos saber qué va a pasar porque eso es fundamental para lo que vaya a pasar el 30 de abril, cuáles son las alianzas que se van a venir, porque hablamos, repito, que el señor Lugo, el senador Lugo, es un líder nato, la gente le adora. Tiene su gente, tiene sus seguidores. Sí, estamos hablando de miles de votos. Es una persona muy importante, muy influyente y claro, yo estoy convencido que Lugo apoya la concertación. ¿Qué se tiene que dar para que todos creamos al 100% y que él, no solo yo, todos los votantes, él tiene que verbalizarlo, hay que hacer un documento? ¿Cómo es el...? Mira, la campaña está comenzando recién, él está en un proceso de recuperación. Sí. Seguramente en algún momento él va a emitir un mensaje bastante claro, que yo creo que se va a dar en poco tiempo. Y bueno, yo no dudo que eso termine siendo así. El otro día cuando estaba acá y en varios programas hablaron de una nueva lista de posibles significativamente corruptos que viene ahora. Y se habla mucho de la tercera fase, ¿verdad? La primera fue el nombramiento, la segunda vinieron las sanciones y la tercera ya es la extradición y se habla de muchas cosas. ¿Te ocupa tiempo mental eso? ¿Te estás dedicando? ¿Te interesa ese tema de una manera particular o estás más centrado en tu campaña? Como paraguayo me interesa. Mira, yo voy a decirte claramente lo que yo creo. La gran pregunta es donde yo me voy, la gente quiere saber, me dicen... Hasta en guaraní me dicen, ojota piola Horacio Cartes, me dicen. Es que vos sos muy claro. Y yo sí creo que Horacio Cartes va a ser extraditado.
No sé si antes de la elección o después. Los americanos tienen su línea. Y yo he explicado muchos programas, a pesar de que muchos no creían. Y decían, no, no pasa nada, dicen nomás que se cortan las venas más o menos por las internas del Partido Colorado, que no creo que a los americanos les importe un bledo las internas del Partido Colorado ni nada, ¿verdad? Hay 3 cosas que los americanos no te van a perdonar. 1, terrorismo. Punto 1. 2, narcotráfico. Y 3, lavado de dinero. Y si la embajada de los Estados Unidos te acusa, porque se enojan de balde con el embajador, porque el embajador apenas es un mandado, con todo respeto, ¿verdad? No es una cuestión antojadiza del embajador, ¿verdad? Es porque ya te investigaron todo. Y cuando te imputan allá, estás frito. En cambio acá, la justicia paraguaya es al revés. Acá te imputan primero y después te empiezan supuestamente... Si es que te imputan. Sí, bueno, si es que te imputan, ¿verdad? Si es que te imputan, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del Metrobús, pasó 5 años, yo presenté la denuncia, se pagó más de 50 millones de dólares, más el arbitraje, no se va a terminar pagando más de 100 millones de dólares para Paraguay. No hay un solo responsable. Jiménez Gaona era el ministro, gobierno de Cartes, justamente Santi Peña era el ministro de Hacienda, pasaron 5 años... Impunidad total, no existe obra, jamás se investigó, nunca se quiso investigar. Es una de las herencias de Sandra Quiñones, dicho sea de paso. ¿Y eso cambiará ahora con el nuevo fiscal general o se va a morir en el...? Espero que sí. El nuevo fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón, dijo que va a auditar la gestión de la señora Sandra Quiñones. Y espero que hagan una auditoría seria. Pero ella no permitió al principio, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que auditen, ¿verdad?, su gestión. Bueno, no, esperado a partir de ahora no le queda otra. O sea, el nuevo fiscal audita y punto. Y le da un seguimiento a todos los grandes casos que quedaron impunes. Bueno, lamentablemente el tiempo vuela contigo y te quiero hacer varias preguntas. Sí, sin problema. Katia González. Y una referente muy importante de la oposición, una mujer laburadora, trabajadora. Y yo creo ¿Entendés su postura? Yo creo que va a ser senadora. Sí, le entiendo perfectamente. Le entiendo perfectamente. Porque ella muchas veces habla de que la concertación realmente es algo liberal, realmente, como es que todo... Mira, yo la entiendo y ella está en un proceso electoral, pero su lista... Su partido forma parte de la concertación. Pero hay acercamientos, Salim, de verdad. Se acerca, habla, tienen diálogo con los partidos. Te digo con lo que ves vos. Mira, claro que hay acercamiento y hay diferencias y ella tiene todo el derecho de cuestionar y decir, mira, yo creo así o así. Pero justamente va a haber una reunión de todos los candidatos de la concertación este sábado en Mitaguá a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, no es fácil con una buena cantidad de partidos que todos estén de acuerdo en todo, como te decía, pero bueno, yo no veo tampoco como problema eso, veo como algo enriquecedor. Y la discusión y el diálogo es bueno, ¿verdad? Pero por supuesto, sí. Si no hay divergencia, si no hay discusión, entonces no avanzamos. O si no nos quedamos en la hipocresía de que todos nos queremos y todos decimos la misma cosa, pero después te estás trompeando ahí y después llega el gobierno y termina siendo la misma farsa, ¿verdad? Papá una vez me dijo, cuando yo quería empezar en los medios, equivocate todo ahora para que luego ya el día de mañana te equivoques menos. Ahora claro. Conviene que ahora vengan todas las peleas y luego viene calma. Por supuesto. Pero parece que está jugando a favor vuestro Marito de la concertación. Parece que está trabajando realmente con usted. Y Leo, por ejemplo, con la energía. Con la energía, con la alternancia. ¿Se acabó el discurso de algunos realmente, Salim? Mira, yo creo que lo que juega a favor de la concertación son los últimos 10 años del gobierno de la cúpula colorada, que fueron un desastre total. Y la hipocresía de que supuestamente se da la unidad y están en la foto, pero eso nadie se cree. Eso no es cierto. Hay muchos colorados profundamente desilusionados, decepcionados, que están dispuestos a acompañar la concertación. Y de hecho, a veces lo digo en broma, pero en serio, pero Santiago Peña no es colorado. O sea, vino una cúpula que secuestró al Partido Colorado, compró, alquiló, pagó
que es el Grupo Cartes, esa es la verdad. Santiago Peña se cambia de afiliación por conveniencia, se acomodó. Y yo le respeto al Colorado de verdad, a un Gualdino Ramón Lovera, a un doctor Luis María Argaña, a los auténticos Colorados, ¿verdad? Yo les respeto, pero les admiro profundamente, pero no a los oportunistas. Entonces Santiago Peña no genera esa efervescencia entre los colorados. Me hiciste pensar una cosa, ¿el Grupo Cartes será que cambia de nombre? Porque si ya pasó todos los nombres, ya no puede llamarse Grupo Cartes y ya no es de él. Y bueno, ¿cómo se va a llamar su logotipo? Perdón, pero me acabo de dar cuenta ahora. Si está pasando de nombre y está entregando todos lados. Pero los apellidos, sus hijos tienen el apellido. Ah, bueno, sí. Entonces, también. Digamos que sí, ¿verdad? Pero eso grupo que, lo que no sé si... Pero Euclides Acevedo, ¿cómo se podría dar esa unión? ¿Cómo crees que se podría dar la unión si decide realmente Querey y Euclides? Y yo espero que... ¿Cómo se lleva eso a la urna que yo me pierdo ahí? Espero que se dé ese acuerdo, hay tiempo todavía. Yo no voy a desmeritarle a los otros candidatos, pero también hay que analizar quién tiene la posibilidad real de llegar. Ahora, sí también es importante una cuestión. A veces se cree, o muchos creen, que si hay un candidato, digamos, en teoría, que represente al Partido Colorado, aunque no sea, ¿verdad? Y tenés un candidato de la Concertación, con eso se define. Y no siempre el hecho de que descabalgue Euclides o Payo no significa que todos esos votos tengan que venir a la Concertación. Entonces, te voy a dar un ejemplo. En el 2008, cuando ganamos con Lugo, Nicanor le suelta a Oviedo, al general Oviedo, y pensaba que iba a dividir los votos a la oposición, pero el efecto fue lo contrario. Salió Oviedo y Oviedo lo que hizo fue quitarle voto al Partido Colorado. ¿Quién sabe si Euclides o Payo le está quitando más votos al Partido Colorado que a la oposición? La semana pasada estuvieron acá. Eso es lo que hay que analizar. Y Payo. Sí. Pero pensando en las elecciones del 18, el 18 fue, ¿verdad? Que hubo solo un 3% de diferencia entre... Sí. Cuando era la alianza a ganar. Ahí está el tema. Sí. Ahí está el tema que ese porcentaje es el que varíe Payo o José Luis Chilaver. Sí. O Euclides, inclusive. Bueno, si pensás matemáticamente, sí. Ajá. Pero no tiene por qué ser así, tu pálpito te dice que... Pero la política no es una cuestión matemática, es una cuestión profundamente humana, emocional. Te doy un ejemplo. Voy a hacer una encuesta. Y te da... pero para tu manejo no las que se publican. Cada uno dice que va a ganar. Yo voy a hacer una encuesta del salón, va a ser el mejor programa de la tele. Seguro. yo trato de ser objetivo. Y te das cuenta que la conformación de Payo, el 80% de sus seguidores son colorados o colorados que no le quieren votar a Peña, pero tampoco quieren votarle al candidato a la Concertación. Y el hecho que Payo descabalgue no significa que estos votos tengan que venir. Entonces, no es muy matemático. Pero en las encuestas votas bien, ¿verdad? Gané las elecciones para el Senado, salí primero. Yo tengo mi propio sistema de control, nosotros no publicamos ninguna encuesta. Yo no creo que porque vos publiques la encuesta que todo el mundo te va a seguir por eso. No. Eso es para el círculo rojo de la política y se dan debates en los grupos de WhatsApp y todo eso. Pero la gente, vuelvo a recalcar, que fine la elección, no se levanta al día siguiente apretándose la cabeza. A ver, quiero ver las encuestas, a ver, no. Lo que quiere saber es qué vamos a hacer por ellos, para que sus hijos puedan ir a la universidad, para que algunos puedan cobrar la pensión de la tercera edad, para que otros puedan tener oportunidades laborales, para mejorar el tema de la salud pública y son temas más concretos. Y la corrupción, que es un tema que acá creo que por culpa de la corrupción no hay medicamentos, no hay mejor educación y no hay tantas cosas. La corrupción es una cuestión angular. Y justamente el nuevo fiscal general de Estado es fundamental, porque mientras haya impunidad, la corrupción va a seguir. Mira, el Estado paraguayo, y te voy a hacer un solo cálculo, el presupuesto promedio anual del Estado paraguayo es de 14.000 millones de dólares. Con que se deje de robar el 10%, tenés 1.400 millones de dólares libres que vos podés invertir en medicamentos, en programas de salud pública, podés complemento nutricional, medicamentos oncológicos, programas de financiamiento de salud integral,
podés financiar viviendas para la clase media que no tiene vivienda. O sea, es el cáncer que está matando el Paraguay literalmente. Por eso necesitamos una justicia fuerte y un fiscal general del Estado que se decida por lo menos ejemplarmente a sancionar por lo menos a 3, 4, porque es la única forma. No te queda otra. Te quiero leer un WhatsApp, Sí. un mensaje de esta mañana Sí, sin problema. de Mauricio Espínola, para cuando hablan de unión y eso, atender lo que dice esta mañana Mauricio Espínola. Atiendan. Chau, Sandra, su mayor legado congelar los casos de HC. Y está hablando del mismo partido, ¿verdad? Claro. Entregarle la justicia a su patrón para el apriete. Tarde o temprano llegará la justicia y va a vencer la verdad. Hashtag Chau Sandra. Y por salud de mi partido, dice Mauricio Espínola y del Paraguay, hashtag Chau Cartes. Mi apoyo incondicional a Santi, pero no a HC. Ese es el partido. Sí. Pero lo que Mauricio está diciendo, él está diciendo la verdad. No muchos se animan a decir. Sandra Quiñones era empleada, o sigue siendo, no sé si ahora vaya a trabajar en una de las empresas de Cartes, que no sé si traspasó, transfirió, no sé cómo va a manejar, pero Sandra Quiñones congeló un montón de casos del Grupo Cartes. Bueno, pregunta... ¿Cómo es posible que él sea investigado a nivel mundial e internacional y en su propio país? No tiene lógica lo que pasó ahí. Ojalá avance. O el tema del Metrobús, ¿verdad? Y no es una cuestión personal, sino que digo nomás, ¿por qué la Fiscalía y la Justicia es tan dura con ciertos ciudadanos y con gente, y después están los intocables acá en Paraguay? Esperemos que se acabe eso. ¿No crees de verdad que el presidente Mario Abdo está trabajando para ustedes, para la concertación, para...? Mira... ¿Qué opinas de verdad? No, mira, te voy a hacer... Es un decir nomás, pero no apoya su propio... Yo creo que el presidente Mario Abdo tiene diferencias profundas con el cartismo. Y esto no es nuevo. Bueno, entonces, creo que Mario Abdo, cuando dice, lo dijo en guaraní, "Nay por ahí la de candidato, pero iba y vete la anda yarecoy", usó las palabras del famoso, el finado don Blas N., diciéndole a los propios colorados: "Mira, hermano querido, nuestro candidato no es nada bueno, pero iba a ser peor si no teníamos, ¿verdad? ¿Qué más te puedo decir?". Bueno, gracias, Salín, gracias, Salín. Ahí tenés la cámara, 30 segundos lo que vos quieras decirle a la audiencia. Bueno, decirle a la ciudadanía que es importante que estos días que quedan evaluemos, analicemos, escuchemos un poco las propuestas de todos, participemos, que es muy importante. Y bueno, vamos a darle una oportunidad al cambio, a la alternancia. La alternancia es buena. Yo siempre digo que la naturaleza es sabia. Cuando el agua no corre, se estanca. En cualquier país serio hay cambios de gobierno. Y si no anda el gobierno, se le cambia y viene otro. Y bueno, también me aprovecho la oportunidad para pedir el voto para el Senado. Estoy encabezando una de las listas. Lista 2, opción 1, Salim Busarquis. Gracias, senador. Vamos a un corte y ahora volvemos. Gracias. Qué sensible el tema de la salud, el tema de IPS y tantas cosas que pasan en el país. Hoy tenemos de invitado al abogado Pedro Haley. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo están? Muy buenas, un gusto, a la orden. Difícil el tema de la salud, ¿eh? Y el tema IPS sobre todo. Crítico y angustioso. Angustioso. ¿Cuánto tiempo fuiste gerente de prestaciones económicas del IPS? 24 años hasta junio del 2021 en que fui destituido. 24 años. 24. Me jubilé después. Wow. ¿Y por qué te sacaron, crees? Y porque advertí de un riesgo potencial tremendo sobre los fondos de pensiones, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que iba a permitir jubilaciones de 80, 90, 100 millones por mes. Advertí de que había que intervenir judicialmente. Y por otro lado, denuncié internamente al Consejo de Administración y al presidente de un mega fraude cometido por algunas empresas que simularon la suspensión de sus trabajadores para cobrar el subsidio en aquella época de COVID, el subsidio por desempleo, pero haciéndole trabajar a sus trabajadores. Y cuando el prójimo preguntaba: ¿y por qué si estamos en COVID, IPS te va a pagar tu salario? Y ante las denuncias que recibí, estimamos en aquel momento unas 6.000 empresas que incurrieron en esa irregularidad, llamémosle,
Hasta ahora se detectaron unas 260 y algo, se comprobaron por la Dirección de Aporte Obrero Patronal con un daño patrimonial de 3.000 millones de guaraníes, para empezar. Esa es la punta de la madeja. Y bueno, y cuando denuncié eso me dijeron, cállate, el gobierno no quiere, el gobierno se va a enojar, cállate. Porque resulta que éramos la niña bonita pues, en aquel momento de la pandemia, el IPS poniendo el hombro, y es cierto, fue realmente heroico lo que hicieron los médicos y el sector blanco de IPS. Sí, sí. Mucho esfuerzo, fue un esfuerzo agotador. y murieron muchos funcionarios, médicos, enfermeras, fallecieron en las líneas de batalla, pero había que denunciar las irregularidades. Y bueno, y eso me costó el cargo, más algunas otras propuestas que yo venía haciendo ya, como modificar la gobernanza del IPS, transferir la administración del IPS a sus aportantes, que el gobierno se retire de la administración, que el gobierno se reduzca a la función de control a través de los organismos que ya existen, Contraloría, Sindicatura, etcétera, pero que la administración puramente sea transferida a los verdaderos dueños, como siempre dijimos, que son los aportantes. Y este no es un discurso post-destitución, es un discurso del año 2005, el momento en que me interioricé y me interesé en la seguridad social como disciplina jurídica y financiera. Evidentemente uno ve lo que debe hacerse y empecé a advertir, tenemos que modificar la gobernanza, tenemos que modificar las inversiones, el régimen de inversiones, tenemos que modificar otras muchas cosas, los parámetros jubilatorios, tenemos que trabajar con el Ministerio de Trabajo, en aquel momento, hoy Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para disminuir la informalidad, porque vos no podés tener un sistema previsional sano en una economía laboral enferma, con tanta informalidad. No vas a crecer, vas a terminar cayendo sí o sí como sistema de pensiones. Y bueno, y todas esas propuestas que las hacíamos, un estamento técnico dentro del IPS, no lo hacíamos de onda, lo hacíamos porque el actuario nos decía, hay que hacer las reformas, esto es lo que ocurrió en nuestros países. Mirábamos, viajábamos, comparábamos y se dio aquel fenómeno de que el que advierte se lo quita. Porque el status quo tiene que seguir así nomás, por razones que ya sabemos. ¿Quién era el presidente en el momento que te destituyeron? ¿El presidente? Yo fui destituido por el doctor Vicente Battaglia y por el Consejo de Administración, que hasta hoy está. En aquel momento, viendo lo que se venía, que hoy lo estamos viviendo, con un servicio de salud en caída libre, desfinanciado, con el IPS tomando deudas siderales para pagar deudas siderales. Dios mío, es un agujero sin fondo, un pozo sin fondo. Es como le dicen, un tirabuzón hacia abajo. En aquel momento, en junio del 2021, yo pedí públicamente y también a diversas instituciones la intervención del IPS, porque veía venir esto. Bueno, nadie me hizo caso porque era yo nomás. Pero ahora se está cumpliendo todo lo que dije, los riesgos de los fondos de jubilaciones están amenazados, aparte que ya tienen luego un horizonte actuarial muy corto, ya no es que hay IPS para 60 años, ya no es eso, es cortito ya el horizonte, están incurriendo en operaciones financieras como endeudar al programa de salud, y esa deuda finalmente va a terminar siendo pagada por el fondo de pensiones, porque vos no podés endeudar un presupuesto por más de un año. Un presupuesto termina en diciembre. ¿Cómo vas a establecer una deuda de 8 años para un presupuesto? Te quiero preguntar una cosa, ahora te doy paso, José, que me queda en la cabeza y nadie me aclara. ¿Hubo algún antecedente de que se haya utilizado el fondo de pensiones, no para invertir con el caso de esta compañía telefónica ni nada de eso? ¿Hubo un antecedente en alguna época que se haya tocado el fondo de pensiones para pagar alguna deuda de la otra parte de IPS? Mira, la ley 5.655/15 permitió, aprobada por el Congreso por supuesto, permitió la utilización de una parte de las rentas de las inversiones para que IPS pueda invertir vía fiducia en su propio patrimonio inmobiliario. Y eso se hizo y permitió terminar Ingavi.
No, pero eso estás hablando muy recientemente. Es muy reciente. No, yo te hablo que en una figura hace muchísimos años que me dijeron que sí, que una vez en concreto, pero no sé si es real o no, que se pudo utilizar ese fondo de pensiones o que se accedió una sola vez porque no está permitido, se supone. No, no está permitido. Está prohibido por la propia ley de IPS el utilizar recursos de jubilaciones para pagar deudas de salud. Dicen que, porque yo nunca he visto papeles. En este tema pues, hay que mirar papeles. Nunca he visto papeles realmente en que, por ejemplo, un rubro de jubilaciones se utilice para comprar medicamentos. Nunca, nunca. Tal vez se haya utilizado algún subterfugio administrativo para pagar, pero no recuerdo así, evidentemente no. José. Estabas hablando del tema del control y demás. ¿Qué pasa con la Contraloría, con todos los informes que pide IPS? Estaba leyendo también que comentaste que hay un síndico, no me salía la palabra, que debería estar presente como una extensión de la Contraloría dentro de la gestión del IPS y que no está presente. ¿En qué punto está todo eso, esa investigación o control? Y mira, todo este tema del protagonismo de la Contraloría en esta especie de confrontación contra IPS, lo cual ya es un absurdo que la Contraloría esté confrontando judicialmente con una institución que controla. La Contraloría tiene facultades constitucionales, no debería poder ir a la justicia para decir, mostrame tus papeles. A ese nivel de absurdo llegamos. La Contraloría tiene por ley, y el IPS también por ley, la existencia de un síndico de la Contraloría, funcionario de la Contraloría en el IPS, que tiene la función de mirar la gestión y alertar a la Contraloría de tal o cual irregularidad para que se actúe previsoramente, con criterio preventivo. Pero ese síndico evidentemente pasó a ser una especie de figura decorativa en los últimos años, la administración Battaglia, a tal punto que hasta antes de él participaba de las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto. Ya era el síndico en la sesión del Consejo, escuchando y opinando, pero no votaba. Se lo quitó de ahí. Ya no participa, o sea, ya ni se entera. ¿Pero quién le quitó, Pedro? ¿IPS unilateralmente? Resolución del Consejo de Administración, que es la máxima autoridad del IPS. No, el síndico ya no participa, solamente está en su oficina, en el 8º piso, ahí en el cielo, ahí, y recibe las resoluciones ya ex post, ya perfeccionadas. Entonces sus funciones de previsión realmente se redujeron muchas. Él podía opinar en el Consejo y podía advertir, porque esa es su función del síndico. Se lo quitó. ¿Quién manda realmente en el IPS? ¿Quién dirige? ¿Quién manda? Claro, ¿quién les blinda realmente? Porque si es tan mala la gestión... ¿Quién manda ahí? El gobierno. En este momento, el que dirige IPS es el presidente de la República, que tiene un operador en IPS que se llama Vicente Battaglia y tiene otros operadores que se llaman consejeros. Pero son solo operadores, no tienen realmente potestad de dirigir y tienen autonomía. Tienen la autonomía para aprobar el chiquitaje, pero cuando hablamos de los grandes intereses... ¿Cuáles son los grandes? Las licitaciones. Las licitaciones. Sí. Eso te iba a preguntar sobre Gustavo Massi, que... Él fue súper crítico también sobre el tema de las licitaciones, el MPC y un montón de cosas. Él criticaba el MPC por otras licitaciones, pero él fue muy crítico, Gustavo, con eso. Sí, totalmente de acuerdo con él en eso. Yo no conozco ningún cuestionamiento serio que se haya hecho a Gustavo Massi que se haya aprobado. Yo tampoco conozco. No conozco. Es más, yo lo vi siempre porque he conocido hace mucho tiempo un profesional demasiado serio y demasiado preocupado por el país, no luego por el IPS. ¿Y entonces dónde se llevan el dinero? ¿Dónde está el fondo de todo? ¿Dónde está el negocio? Aparte de lo que pueda haber en los medicamentos, ¿verdad? Pero ¿dónde está el negocio para que eso vaya tan mal? ¿O quién? Y mira, si hablamos del tema salud, yo creo que hay que replantear el crecimiento del seguro de salud, porque en los últimos años se ha reducido a construir. Se ha construido el Hospital de Ciudad del Este, se ha construido Ingavi, que finalmente tuvo su papel preponderante porque vino la pandemia, justo ya estaba Ingavi. Ahora se van a construir otros hospitales de no sé qué especialidades. La idea, o sea, la discusión es la siguiente: o seguir construyendo
y vos asumiendo toda la gestión médica, lo cual implica que tenés que conseguir los médicos para meter adentro de la infraestructura, tenés que conseguir el equipo y tenés que hacer que el equipo funcione. O dejar de construir y invertir en transferir la atención a la Red Nacional de Salud. Es decir, dejar de construir y de invertir mucho en construcción para tener finalmente hospitales cascarones vacíos como es Ciudad del Este o como hoy otros, e invertir en alianzas estratégicas con el sector privado, con el sector público. ¿Para qué? Para que el asegurado, cuando caiga enfermo, no tenga que ir a hacer cola en un enorme edificio donde no haya médico y no haya medicamento, sino que pueda irse a su médico de cabecera donde él quiera, donde el que le atiende siempre, que a lo mejor no es de IPS, está en su privado, y IPS paga eso. Esa es la alianza estratégica que hay que hacer. Pero no avanza por algo tampoco, porque hace años que se quiere proponer una alianza entre el IPS, la salud pública, la medicina privada, como pasó con la pandemia. Viste que la pandemia se reorganizaron y realmente funcionó, aunque tardaron en cobrar las privadas también el dinero. Pero ¿por qué no avanza? Y porque es más conveniente, es mucho más conveniente la primera opción, construir moles vacías, infraestructura que termina vacía, porque ahí sale el anticipo y ahí sale la comisión y ahí sale la causa por la que Gustavo Massi se plagiaba tanto. Ahí está la corrupción. O sea, la corrupción es siempre un baile entre dos. No es el funcionario público el que cae, siempre hay un sector privado que propone, vamos a hacer un hospital y 30% de anticipo. Bueno, eso es lo que hay que romper. ¿Y por qué esa corrupción está tan enquistada en la administración pública, en el IPS? Porque quien maneja el IPS es el poder político que está vinculado a las grandes corporaciones empresariales. Entonces, esa triangulación es la que hay que romper. ¿Cómo? Devolviéndole la administración del IPS a sus aportantes. Esa es el romper el círculo vicioso. Una pregunta. ¿Sabes si alguno de los candidatos que se presentan para las próximas elecciones contempla esa opción? En cuanto a salud. No hace falta decir quién, pero en cuanto a salud, de dar esa administración a los propios asegurados, de que sea más... ¿Hay alguno que propone esa opción o...? Ninguno. ¿O quieren seguir con la misma línea? Ninguno. Le escuché decir a Payo Cuba eso. Pero lo que yo quiero ver es un programa de gobierno. No expresiones en la prensa que aguanta todo, un programa de gobierno de cada uno de los presidenciables, donde el capítulo IPS, a ver qué dice de IPS, qué dice de la seguridad social. Porque nadie te habla de la seguridad social. No. Nadie habla, y ahí voy al otro punto. ¿Por qué estamos como estamos, con una caja fiscal en quiebra técnica? La caja fiscal es el IPS de los funcionarios públicos, en quiebra, administrado por el Ministerio de Hacienda. Con las demás cajitas, yo llamo cajitas no despectivamente, sino por el volumen, caja bancaria, municipal, caja Ande, Itaipú, tambaleando en el borde del abismo según sus informes actuariales, porque ya no dan más también. Todas tienen una expectativa de vida corta, 2 años, 3 años, 5 años máximo. Y IPS, bueno, el más fortachón del equipo, que todavía llega hasta el 2038 más o menos con las reservas financieras que tiene. Pero nadie se ocupó de ese problema. Esa es la seguridad social en Paraguay, que es un conjunto de cajas, cada una disparando para su lado en forma autónoma, sin una coordinación central. La clase política no se ha ocupado de este problema desde hace 5, 10, 15, 3, 4 periodos. Ha madurado el problema y este problema va a explotar en este periodo. Eso es fuerte lo que decís. Vamos a un corte, ahora volvemos porque tenemos que seguir hablando, porque de verdad es increíble que nadie tenga en sus programas de gobierno algo tan importante como es la salud, la seguridad social. Está realmente en terapia intensiva, ¿verdad? El IPS y todo. Está mal. Ahora seguimos hablando de eso, ahora volvemos. Está en terapia, hay muchas cosas que hablar todavía. Ahora seguimos con el abogado Pedro Halley.
José Antonio, contanos algo donde podemos invertir. Pues por ejemplo en KQP, porque Urba trae un nuevo lanzamiento, se llama la fracción La Serena 2, tiene todo lo que buscas. Está ubicado en el barrio de San Felipe, a pocos metros de la ruta Pirayú-KQP y de la ruta número 2. La zona está totalmente poblada, situada junto al Club 1 de Enero y alrededor cuenta con comisaría, hospital, terminal de ómnibus, escuelas y comercios. Podés tener el lote que elijas a cuotas corridas sin reajustes. Mira qué bien. Con posesión inmediata a sola firma. Quiero. Puede ser ideal para tu quinta, señor Rubín, vivienda o para invertir. Encontrar el plan ideal para tus objetivos y pagar tu primera cuota con Urba. Si quieres agendar una visita... Quiero, ¿qué hago? ¿Quiere usted llamar para agendar una visita? Sí, por eso, ¿qué hago? Marque el asterisco 8722 o envíe un WhatsApp directo al 021 20 46 46 021 20 46 46, que es un WhatsApp. Aprovecha, porque invertir en tierra es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria. Traemos desarrollo. Mira, yo puedo llevar y hacerme mi pequeño santuario para mis mascotas. Demasiadas tengo rescatadas de la calle. Ahora vamos a hablar en el siguiente bloque de eso. ¿Qué panorama entonces tenemos, don Pedro? ¿Asusta, preocupa? ¿Cuándo se lo van a tomar en serio? El panorama que estás pintando para este periodo que viene ahora es complicadísimo. Mira, la situación del sistema previsional paraguayo, con toda su complejidad, caja fiscal en una situación crítica, las demás cajas en una situación casi crítica, ya IPS todavía con un poquito de horizonte. Eso es una bomba de tiempo que va a empezar a estallar en este periodo, según el propio Llamosa, en el 2026 más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la caja fiscal no logra hacer las reformas que tiene que hacer en su régimen jubilatorio, va a entrar en default, va a dejar de pagar beneficios en 2 o 3 años. ¿Cuáles son las reformas que se quiere hacer en la caja fiscal para evitar esa situación crítica? Alzar la tasa de aporte del trabajador del 16 al 20%, reducir la jubilación de los ya jubilados, reaportar, que el jubilado reaporte, aumentar la edad de retiro, aumentar los años de cotización, o sea, medidas muy estresantes que en los estados en que se han realizado, en el umbral ya de las crisis, produjeron crisis política importantes. Eso no está viendo la clase política porque está en el inmediatismo del electoralismo y de sus peleas internas, etc. Pero esa bomba, y lo vengo diciendo hace 5 años, va a explotar en las manos del próximo gobierno. Yo no sé si el futuro presidente, sea del color que sea, está preparado o está preparando alguna estrategia para afrontar esa crisis. Parece que no dimensionan la gravedad del tema. No dimensionan la gravedad y tenés que pensar que es lo mismo que ocurre con el sistema bancario. Cuando cae un banco empiezan a caer los otros por un efecto dominó, la desconfianza. Lo mismo va a pasar con el sistema previsional. Cuando la caja fiscal entre en default, que puede entrar en default, le va a arrastrar a las otras. Y finalmente, ¿quién va a terminar asumiendo todo el pasivo, todo el déficit? Va a ser el IPS, que es la única caja con reserva suficiente y con capacidad para absorber a esos colectivos. Y ahí tenés otra crisis enorme. ¿Por qué el IPS vamos a tener que absorber? O sea, los escenarios que se están planteando son muy estresantes como mínimo, son muy difíciles. Y pueden haber otros escenarios que no estoy mencionando, pero ¿qué ocurre? Que frente a ese problema, nuestra clase política no está preparada. No está preparada. Hablando de clase política, Estaba informándome y leía que tuviste una demanda, no sé cómo está, en qué situación está, si continúa, si se retiró, cómo, de Lilian Samaniego contra ti, contra vos, Sí. por injurias y calumnias, creo que era. Sí, yo había declarado en un medio de prensa cuando estaba candidatado a diputado por mi partido, por Capital, había declarado que en materia de IPS tenemos que evitar ya la injerencia política.
en el manejo del IPS. Tenemos que evitar las empresas de maletín que se hacen con las licitaciones, tenemos que evitar muchas cosas. Y que una de las operadoras importantes en eso era la senadora también política Lilian Samaniego. Fue una opinión dura pero política, en un ambiente político. Se ofendió, me envió un escribano para que me retracte, no me retracté, vamos a tribunales, no hay problema, vamos a tribunales y vamos a traer todos los antecedentes de ella y de otras personas más de la Contraloría, desde su propia destitución como funcionaria por un tema escabroso allá por el 2006 y otras cosas más que podemos poner para que la gente sepa quiénes son nuestros políticos y que ahora hicieron el recutú por 5 años, quiénes son y qué planes le vamos a pedir a esa gente. Bueno, y terminó con esa amenaza por escribanía, hasta ahora no me querellaron, estoy esperando. Y también la Cifarma me envió un escribano. ¿Por qué? La Cámara de la Industria Farmacéutica. Porque dije que la industria farmacéutica tiene que trabajar con IPS, no contra IPS, con IPS y no proveernos más, proveer a los asegurados medicamentos ineficientes o medicamentos de mala calidad o por vencer con el ánimo de ganar más. Ese pues, no es un tema de lucro, es un tema de atención a la gente se muere porque el remedio que se le da y que el propio médico de IPS le dice, te doy este que tenemos de esta empresa nacional, pero andá nomás a comprar de clorinda el otro, porque este tiene que tomar 10 para que te haga efecto y el de clorinda con 1 ya está. El propio médico y los médicos de IPS, si tienen el coraje, lo van a denunciar también. Y hice esa denuncia de que pongamos en limpio las cosas y proveamos a la gente medicamentos de calidad. Y bueno, y por esa razón me enviaron otro escribano que me retracte de que sus medicamentos son de calidad. Hagamos los controles de calidad entonces. Y vamos a la Contraloría también para traer los informes que demuestran la cantidad de medicamentos que se tuvieron que tirar en los años anteriores, o se tuvieron que incinerar porque no servían para nada, o se entregaron vencidos, un montón de cosas. Y bueno, seguramente recapacitaron porque yo pues soy un tipo que ya no tengo nada que perder, lo único que tengo es mi jubilación. Nada que perderla moralmente. Del país ya no me van a echar, entonces ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden querellarme, meterme en cana y bueno, igual vamos a hablar. En algún momento, Pedro, cuando dice vamos a hablar, ¿va a salir todo eso a la luz? Porque yo desde que llegué aquí hace 5 años escucho lo mismo, los medicamentos, el manejo, pero las pruebas, que es lo que se necesita, no salen. Por eso es muy importante que la Contraloría se ponga los pantalones largos y que muestre toda esa documentación. Esa documentación no la tengo yo, porque está bajo 7 llaves. Y la tiene IPS, por eso no entregan la documentación de la operación financiera de esa ley. Entonces la Contraloría tiene que mostrarle a la gente esa realidad. Y este cambio constante de presidente IPS, ¿cuántos se cambiaron estos últimos 5 años? A uno por año casi, no, tanto no, pero 4 creo que más o menos. Y yo, mira, en la secuencia inmediata que yo recuerdo, 2015 más o menos, fue Benigno, Armando Rodríguez, Andrés Juvetich y el actual, Vicente Bataglia, 4. 4 ya. ¿Cuál es el problema? Y consejos también. ¿Cuál es el problema? Que la seguridad social o el sistema previsional es un tema tan complejo y tan transversal, porque entra la salud, entra lo financiero, entra lo biodemográfico, entra todo, que cuando viene una autoridad política a asumir el cargo por algún mérito político, tarda 1 año en aprenderse lo que es la gestión y 2 años en aprenderse lo que es realmente tanto, la gente se muere sin medicamentos por ser un desastre. Pasa de todo. Cuando el tipo aprendió todo y más o menos tiene una planificación mental, algo que presentar, que sea coherente, tiene que irse porque se dio el cambio político, porque no salió algún negocio por esto y se va. Que todo es un negociado entonces, Pedro. El IPS tiene que cambiar su gobernanza.
La llave de todo es el cambio de gobernanza. El gobierno tiene que dejar, del color que sea, tiene que dejar de ser el oportunista que mete la mano al IPS como agencia de empleo para sus operadores políticos, como caja chica para sus proyectos electorales. Tiene que dejarse de intervenir en IPS. Se nos fue el tiempo, vamos a quedarnos con eso lo último. Vamos a quedarnos con que yo me quedé muy preocupado. Todos nos quedamos, Con todo el el mundo IPS, está preocupado. muy preocupado. Tienen que liberar al IPS y tiene que pasar a otra gestión, ¿verdad? Tiene que se convierta cambiarse. en controlador el gobierno. La gobernanza es el concepto, tiene que modificarse la gobernanza y hay 3 proyectos de leyes al respecto, donde ya se plantea que el presidente y los consejeros sean electos por sus asegurados. Eso sería la... Se cajonearon, 7 llaves, cajoneados. A ver si lo sacamos otra vez, que el presidente y los consejeros sean electos por los que aportan, los que le dan vida realmente y los sufridos aportantes del IPS. Gracias, abogado. Con Gracias, gusto. Pedro. Un gusto. Gracias, Volveremos a invitarte. Siempre es muy interesante y apasionante, sobre todo porque nos afecta muchísimo. Y quieren que el IPS tenga más aportantes, pero ¿para qué? Si no tiene capacidad de absorber. Gracias. Vamos a un corte, ahora volvemos. Parece que últimamente todo es política en el país, pero no todo es política. También hablamos de otras cosas que son parte de nuestro día a día. Damos la bienvenida a Carlitos Hortellado. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Súper bien, encantado de estar aquí con ustedes compartiendo esta noche, jueves, te damos para que juegues. Mundo Animal. ¿Ha visto? Mundo Animal, estamos Sí. acá. Alfonsito también se incorporó acá. El chiche de la casa. Alfonsito, como siempre, tranquilito, relajado. Él escucha, luego vamos a ver si opina o no opina. Impecable, pero me estuvo olfateando un ¿Ha poquito. visto? ¿Ha Sí, visto? pasa que vuelo a gato. Vos sos más gatero, ¿verdad, Gatuno? Soy gatuno. Y ya la habías conocido a Nina, ahora tengo otros 2, que son Otto y Lula, y ahí estamos en casa. Felices los 6. Lo sé, pucha. Carlitos, ¿hay espacio en tu vida para política? Pues viste que estaba diciendo yo ahora que estamos tan cansados. ¿Cómo te tomas de la parte política en tu vida? Todos, de hecho, somos políticos en el Sí. día a día. Tenemos que hacer política en casa, fuera, ¿no? De verdad. Pero sí, hay que involucrarse. De cierta manera hay que ir, hay que votar, hay que ejercer el derecho. Ahora, si tu pregunta es un poquito más profunda y me decís, Carlito, ¿te ves dentro de la arena política? No. No, de Quiero ninguna saber- manera. No. Como político... Nunca pasó de igual manera ¿Te por tu cabeza? ofrecieron alguna vez el...? Sí. Ya en un par de ocasiones, en un par de veces, pero no es lo mío. De hecho, por simple experiencia también ajena, ¿no? ¿Quién ha salido bien? ¿Quién ha salido bien? ¿Quién ha salido ileso de la política? Y bueno, el punto es, listo, si el día de mañana se me pasa por la cabeza, listo, lo haría pero con mucha cautela y con mucha preparación. Creo que haría un enfoque y un estudio previo de por lo menos 5 años para estar bien empapado, adentrado y conocer realmente mucho más allá de lo que conocemos como política, ¿no? O sea que tocaste un punto que es algo que yo siempre trato de hacer hincapié, porque no sé si te ha pasado o escuchado que había gente joven, ¿te gusta la política? No, a mí no me interesa, no es parte de mi vida. Y es lo que vos decís. Sin embargo, tenemos que ser parte. Y está en Sí. todos lados la política. Claro. Todos los días hacemos política. Así es. Y bueno, es parte del día a día, es parte también del trabajo, del oficio de uno. Inclusive aquí mismo, ustedes saben, tienen que hacer política con los directores, productores, invitados, un montón de gente que, bueno, tenés que ser políticamente hasta incorrecto a veces. Qué difícil. Qué difícil es. Carlitos, hace un tiempo hicimos un programa que se llama Únicos, hicimos Sí. un Únicos. Analizábamos y charlábamos, nos contabas tu proceso. No cambiaste nada, pasaron años. Qué malos. ¿Has sido políticamente...? Claro, ¿te das cuenta? Ahí está, hacemos política. todo. Claro que es malo, eso lo dice porque pasé por un trasplante No. de pelo. No, Sí, no. yo siempre Al lo contrario, cuento. siempre está para mejor, ¿eh? Yo siempre lo cuento. Y le decía yo a Carlito antes de empezar el programa La Pucha, cuando grabamos no tenía ni pelo, mi trasplante estaba tremendo. ¿Cómo cambió y cómo luchaste y cómo trabajaste? Y mucha gente hablamos lo que es llegar y mantenerse. ¿Cómo haces
para estar siempre vigente, Carlito? ¿Cómo haces como para mantenerte tanto, para que la gente te quiera? ¿Cuál crees que es el secreto? El secreto para estar permanentemente, tanto en la casa, en los hogares, para que la gente pueda apostar y darte el crédito, yo creo que es la autenticidad. El ser el mismo de siempre, mantener esa esencia en valores y en todo lo que involucra, pero por sobre todo la autenticidad. Creo que eso genera una credibilidad, genera una cercanía, una proximidad realmente distinta con la audiencia, con la gente que está ahí del otro lado, siempre observándote, caminando contigo, celebrando tus éxitos o también, bueno, lamentando tus penas, pero siempre están ahí y bueno, creo que eso se da justamente por la magia misma de la televisión, o sea, uno sabe que el que está del otro lado es quien es. Y eso pasa en la calle te dice, la gente te dice, Carlitos, vos sos así tal cual, porque yo no hablo de otra manera, fuera de aquí de la televisión, fuera de este cuadrado, soy el mismo de siempre y eso pasa con amigos de antaños, con gente que voy conociendo y con la audiencia misma. Viste que vos nombraste, cuando hablamos al principio, que a lo mejor no habrías pensado, no pensarías en tema político, pero también ocurre en este propio tema en que uno tiene que saber qué proyecto puede aceptar o qué proyecto no puede aceptar. Claro. Ahí es donde a veces algunos fallamos, decimos, uy, ¿cómo te metiste en ese baile si no es tu perfil, no es eso? ¿Tuviste alguna metida de pata en tu carrera? Totalmente, muchas, varias. Y creo que es parte también del aprendizaje y el desarrollo de uno mismo. Uno tiene que tropezarse, uno tiene que caerse, uno tiene que saber levantarse. Y de eso se trata la vida, básicamente. De aprender de los errores, de tomar una lección de vida en cuanto a lo que uno va pasando, va viviendo. Esas vivencias suman para que uno vaya creciendo también como persona, vaya evolucionándose como profesional y en todos los campos, tanto como papá, como esposo, como ser humano en sí. Yo no estaba en Paraguay, pero creo que hubo una obra de teatro donde estabas totalmente en bola. Sí, Doña Flor y sus dos maridos. Doña Flor y sus dos maridos. Que todo el Cuando mundo... eso me daba el cuero. Te iba a decir, ¿hoy harías algo así? Sí. ¿Sí? Sí, lo haría. Porque aparte creo que se hizo con un gusto exquisito, ¿verdad? Todo estaba tan estudiado, muy tan cuidado, medido. muy cuidado. Marcela Gilaber fue la genia, directora y coreógrafa de esa obra maravillosa, muy exitosa, por cierto. Tuvimos, para ese entonces, recuerdo, más de cerca de 40 funciones en Asunción y fuera de Asunción, en el interior del país, con éxito rotundo, 1.500 personas por función, tanto en Encarnación como Ciudad del Este. Y realmente, más allá de vender el morbo, fue una obra muy cuidada y con un tinte de comedia dramática muy interesante. Bueno, este escritor también es una eminencia en el Brasil y para el mundo. Ha hecho de esto películas, novelas y la obra en sí de teatro también se llevó a escenas de todo el mundo. Y aquí en Paraguay fue un éxito. ¿Tienes ganas, te apetece hacer teatro otra vez? Porque siempre estás haciendo muchas cosas. Sí. Este año, o sea, desde el año pasado, después de pandemia, después de pandemia habíamos hecho una última obra, que fue El Funeral. Una comedia también bastante negra, con humor negro. Y esa, por ejemplo, no resultó como pretendíamos y queríamos, no llegó, pero bueno, también pasaban por un momento de transición difícil, crítico con respecto a la pandemia y compañía, y al margen de eso, pero como te digo, no siempre todo funciona. Y uno va aprendiendo, pero era un papel o un desafío para mí también poder tomar y hacerlo desde otro enfoque, ¿no? De lo que estaba acostumbrado. O sea, es importante salir de la zona de confort a veces para ir conociendo un poquito el gusto del público y también, bueno, poder desarrollarse así como profesional. Oye, ¿y el cine? Es una pregunta rápida. ¿Y el cine? Cine me encantaría hacer, me encantaría. De hecho, ¿no estaba en un proyecto? Terminamos ahora una serie que va para Telefuturo a mediados del año. Es la segunda temporada de esta saga, de hecho, bueno, que ya inició, que es El Poder del Nombre el año pasado. Tuvo Tremendo bastante éxito, mucho éxito a nivel comercial, Brutal rating. la audiencia, todo. La audiencia también muy encendida y ¿Tú prendida. hacías de malo, de bueno, de qué? Malo. De malo, con cara de malo. Y disfrútalo. No, vos sabés que mi personaje es tan bueno
que al final recién te das cuenta que es un Que es maquiavélico y malo, porque va justamente generando una transición interesante para que el público como que se vaya encariñando con este personaje que es Tommy. Y bueno, ahora y lo van a ver en capítulo tras capítulo. Son 13 capítulos que van a pasar por Telefuturo seguramente, y a veces tiene su repetición aquí por la tele. Pero bueno... Ahí estamos. perdón. Claro, como vine al estudio también. Ahí estamos en el NPI. Son estudios polivalentes. Pero parece que este año vamos a ir a NPI también. Eso es lo que quería decir. Te voy a contar una cosa. Como esta sección se llama República Animal y está Alfonsito, vamos a ir a un pequeño corte y cuando volvamos te vamos a contar la historia de Nico, uno de nuestros rescataditos, un gatito, porque lo que se trata es de demostrarte que tenés que adoptar, que no tenés que hacerles daño, y si no te gustan los animalitos, con que los ignores ya está, pero nunca hacerles daño o maltratarlos. Así que luego a la vuelta te contamos, ya que a él le gustan tanto los gatitos, a Carlitos te vamos a contar la historia de Nico. Ahora volvemos. Bueno, ya te contamos volando la historia de Nico. Este gatito estaba tirado en una calle. Es una casa que lamentablemente lo que hacía era dejarlos que se procreen, terminaban enfermos, muertitos en la calle, y pudimos rescatar a Nico, que estaba muy enfermito. De hecho, tenía un problema de corazón, y lo extraño de todo esto es que le dieron 2 meses de vida a Nico. Hubo que darle mucho tratamiento, seguir un tema para el corazón, y de esto hace creo que 3 o 4 años, o sea que los 2 meses de vida nunca llegaron a ocurrir, gracias a Dios. Nico ahora es un gordo feliz, enorme, gigantesco, que comparte su vida con otros 3 gatitos y 18 perros. Ese es mi Nico, ¿eh? Ese es mi gatito. Ahí está con uno, con Peter. Así que de eso se trata. Si vos no podés rescatarlo, pedí ayuda. Si vos no podés mantenerlos, pedí ayuda, que entre todos hacemos una gran cadena de favores y le buscamos una familia nueva. Bueno, ahora vamos a hacer algo. ¿Estás preparado para el confesionario? Claro, siempre listo como Boy Scout. Si tus gatitas son dos, ¿gata-gato? Gato-gata. Gato-gata. Sí, una pareja que no son pareja. Son amigos, ¿no? Son amigos, o sea que no hay forma. Ni derecho, no hay forma. O sea, no tienen derecho. No le deja. Lula no le deja a Otto. Y bueno, ahí estamos tratando siempre. Bueno, ¿preparado? Preparado. Vamos al confesionario. Vamos. Comenzamos. ¿Te consideras una persona supersticiosa, Carlos? No. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿cambiarías alguna cosa de tu vida? No. ¿En algún momento tuviste alguna discusión o grandes discusiones con algún compañero o compañera? Sí. ¿Crees que las mentiras piadosas se pueden justificar? ¿Qué? Pensó, ¿eh? Sí. Es dudosa, ¿eh? Bueno, ¿te consideras una persona sincera? Sí. ¿Has sufrido alguna injusticia en algún momento de tu vida laboral? No. ¿Hay algo a lo cual le tienes miedo? Sí. ¿Se puede saber qué es? No es obligatorio contestar. No. Di paso, ya está. Bueno. ¿Crees en la amistad? Sí. ¿Llegaste a pasar alguna situación incómoda en público? ¿Cómo le llaman? ¿Pelada? ¿Alguna Sí. pelada? ¿Sos una persona abierta a los cambios? Sí. ¿Te arrepientes de algo que llegaste a hacer en algún momento de tu vida? No. Dime una persona a quien admires. Perdón, sí. ¿Sí? Siempre hay algo por ahí, ¿no? Dime una persona que admiras en el... quien tú quieras. Una persona O que fuera del admira el país, país. Vos sabés que esa pregunta le cuesta a todos los invitados. Che, qué mal le dice esto, ¿verdad? A todos los invitados les cuesta contestar esta pregunta. Es increíble, Carlos. ¿De verdad que sí? ¿La dejamos pendiente? Y No. ¿Te la recuerdo al final? No. Palo Rubín. Sí. Palo. No sé qué me suena. Un crack. En serio. ¿Te sentiste censurado en algún momento? Sí. ¿Alguna vez te has arrepentido de no insultar a alguien y No. te has mordido la lengua o sueltas? No. No. ¿Tienes algún secreto que no le hayas contado ni a tu mejor amigo o amiga? Seguro. Sí. Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿lo harías? Sí. ¿Sos un consumidor asiduo de las redes sociales? No. ¿Te consideras un paraguayo privilegiado? Sí. ¿Te consideras... ¿Eres nervioso, Carlos? No. ¿No?
¿Llegaste a alguna persona que te haya decepcionado así profundamente y que no quieras? No entendí la pregunta. Es que la pregunta dice, ¿llegaste a decepcionarte de alguna persona? Sí. Por desgracia yo creo que todos, ¿no? ¿En algún momento has llegado a odiar tu trabajo? No. Y la última, ¿das segundas oportunidades cuando alguien ya te falló? Sí. ¿Sí le das? ¿Ya está? ¿Viste? No fue tan Fácil, rápido, sencillo. ¿Viste? Por conocerte más. un poquito más. Qué lindo. No, No. aparte, está bueno el confeccionario porque también te recuerda Te de dónde remueve. venimos y quiénes somos, ¿no? Rápidamente, fugazmente. Sí, ¿verdad? Porque a veces Sí. uno va tan acelerado y no tiene tiempo a... De analizar un poquito esas situaciones, ¿verdad? Que le hicieron a uno. Y sí, porque uno hoy es el fruto de lo que fue pasando, tanto bueno como malo. Exacto. Y había un montón por aquí que yo te seguiría tachaste. preguntando. Bueno, taché algunas A ver, por tiempo. ¿por qué? Pero me hubiera ¿Pregunta? sabido gustar cuando te censuraron, me gusta cosas así de... Pero viste que era así, no nomás. ya, por eso. Mirá qué rápido. Muchas gracias, Carlitos, No, por gracias a venir. usted. Gracias por tu tiempo, gracias completo. por ser animalero también y tener gatitos, porque son parte de tu familia, tu Sí, linda familia que tenés. Totalmente, sí, muchísimas gracias. Seguro estarán viendo, así que les mando un beso enorme allí, porque Ofelia y Benicio seguro ya están dormidos porque mañana hay clases. Sí, ahora ya es tarde, son las 10:30 casi. O sea, ¿a quién le agradecemos? Agradecemos a Complot por vestirnos siempre con estas camisas tan chulas y por los jeans que llevamos puestos. Gracias, ¿En gracias. serio están con Jim? Porque a veces... ¿Con qué terminamos? Terminamos con Selena Gómez y con Rima, con la canción Baby Calm Down. Aunque que en mal inglés- pronunciamos el inglés. Madre Hasta la mía. semana que viene. Gracias, Carlos, Gracias. Alfonso y a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto. Hasta el jueves.